Los momentos más dramáticos en la corte. Si te quedas hasta el final, conocerás los momentos más dramáticos en la historia de la corte. Este es Christopher McNabb, quien enfrenta cargos por el asesinato de su hijo de 2 semanas en Covington, Georgia. La madre del niño informó a la policía que el bebé había desaparecido, y poco después, McNabb estaba frente a las cámaras, rogando porque su hijo estuviera de vuelta, y dijo frente a las cámaras que quería que le devolvieran a su hijo. Al día siguiente, el cuerpo del niño fue encontrado en una zona boscosa cercana. La causa de la muerte fue determinada por un traumatismo contundente en la cabeza, que luego fue declarado como homicidio. McNabb fue arrestado y acusado de asesinato de su propio bebé en 2 semanas, y después fue declarado culpable. Ya en la corte, antes de que se dictara la sentencia, McNabb seguía afirmando su inocencia, diciendo que él había mantenido a su hijo todo el tiempo y que él nunca haría eso, y que era inocente de todos los cargos. En el proceso, el juez deja que McNabb, sin saberlo, elija su propia sentencia. El juez le dice que ya que se declara inocente, le diga cuál castigo merece el culpable de la muerte de su hijo. El acusado responde que el culpable debe estar en la cárcel y debe tener la pena máxima. Entonces, el juez lo declara culpable y le dice que esa es su sentencia. Después de que McNabb recibió la sentencia máxima, fue trasladado a la prisión estatal de Hayes, juzgado en Georgia, donde está cumpliendo su condena de cadena perpetua. Este es Franklin Williams, condenado por varios delitos graves, incluidos robos a mano armada y huida de la policía en Cleveland, Ohio. El tipo no se callaba en la audiencia del tribunal, y el juez le dice que si no se comporta va a ordenar que lo amordacen. Williams llevó a cabo 3 robos a mano armada antes de involucrar a la policía en una persecución a alta velocidad. Luego fue arrestado y condenado, y ahora, en el tribunal antes de su sentencia, Williams no deja de hablar a pesar de más de una docena de advertencias del juez. Esto dio como resultado que el juez ordenara que la boca de Williams fuera pegada con cinta adhesiva. En la siguiente comparecencia ante el tribunal, Williams aparece sin cinta en la boca y el juez le pregunta si tiene algo que decir, a lo que responde que quiere libertad de expresión. Hizo todas las interrupciones que pudo hacer, pero finalmente el juez dicta la sentencia de Williams y le dice que enfrenta el posible sentido máximo consecutivo de 103 años. Tras la apelación de la sentencia, Williams recibió una sentencia de prisión de 24 años. El juez luego se disculpó por la cinta adhesiva y pidió retirarse del caso. El nuevo juez a cargo finalmente lo condenó a 33 años tras las rejas. Esta es Camilla Gamet, quien está acusada del asesinato de su novio en Jackson, Mississippi. Según los informes, el ataque ocurrió durante una discusión entre las 2 personas y terminó con un novio asesinado a puñaladas violentamente. Gamet fue arrestada por cargos de asesinato en primer grado. En la corte, Gamet afirma que su asesinato fue en defensa propia y que su novio la estaba atacando, pero al final fue declarada culpable de asesinato. Ella declaró que todo era mentira y que las pruebas en su contra eran solo mentiras. Ante el tribunal, durante la sentencia, Gamet siguió interrumpiendo al juez y él le advirtió que si no se callaba le pondría cinta adhesiva. Gamet mostró que no se arrepentía de nada. El juez dijo algunas palabras finales, le dijo: "Tú apuñalaste hasta que él estaba muerto. Estoy de acuerdo con la familia, espero que mueras en prisión también, fuera de la posibilidad de libertad condicional". Esta es Kimberly Kesar, quien está acusada de asesinato de su compañero de trabajo en el condado de Nassau, Florida. Kesar trabajaba en una peluquería Tangles con un nombre falso. Según los informes, estuvo prófuga durante 25 años y era requerida en varios estados, hasta que asesinó brutalmente a su compañero de trabajo con unas tijeras y supuestamente se deshizo de su cuerpo.
Kesar después fue arrestada y quedó en espera del juicio, y en la cárcel empezó a ensuciar las paredes de la celda con sus propias heces. También ensució su cuerpo. En el juicio, tuvo que ir a una habitación separada debido a sus arrebatos. Dijo que rechazaba a la Defensoría Pública, dijo que en la oficina designaron a la prima de Jolie Cummings como su defensora pública y que no querían que el público supiera eso. Ella continuamente hizo afirmaciones falsas sobre su ex defensora pública. Al final, fue declarada culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciada y condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. Esa es Kendra Cook, quien fue declarada culpable de cargos de robo de auto en el condado de Volusia, Florida. Una cocinera de 18 años y su novio de 17 años habían usado una aplicación de citas para organizar un robo de auto donde, según los informes, el novio disparó a la víctima dejándolo gravemente herido. Después de huir de la escena y en plena huida, la pareja intentó otro robo de auto solo 2 días después, pero fueron arrestados. En la corte, frente al juez, acusados por su participación en el robo y el tiroteo, el juez los declara culpables y los condena a ser recluidos en la prisión estatal. La madre de Cook se puede escuchar llorando y, según los informes, la razón de este arrebato emocional es que hubo una falta de comunicación con el asistente del defensor público, porque Cook y su madre pensaron que no enfrentaría ningún tiempo en prisión. La sentencia de Cook fue más tarde reducida a 11 años de prisión. Este es Jacob Morgan, quien a los 17 años fue declarado culpable de incendiar una casa, hecho que mató a un miembro de la familia en Rock Hill, Carolina del Sur. Morgan se quedó solo para cuidar a su hermanastro de 14 meses y, según los informes, los fiscales dijeron que Morgan provocó el incendio intencional de la casa. En la corte, Morgan está en una audiencia de causa probable y escucha mientras el juez habla de los cargos. Morgan llegó a un acuerdo de culpabilidad en el que se declaró culpable de homicidio involuntario y negligencia ilegal de un niño. Sin embargo, afirmó que él amaba a su hermano y siempre mantuvo su inocencia. Morgan fue sentenciado a 15 años de prisión, pero después de cumplir solo 7 años, se informó que fue liberado. Este es Ignacio Rodríguez, quien es el sospechoso de la muerte de su hijo de 4 meses en San Antonio, Texas. Según los informes, el niño sufrió una fractura de cráneo y una hemorragia grave en el cerebro. Rodríguez era el principal sospechoso y fue detenido. En la corte, Rodríguez se para frente al juez y enfrenta un cargo de asesinato capital, pero según los informes, en su lugar se declaró culpable de un cargo menor de lesiones intencionales en perjuicio de un niño y que causó lesiones corporales graves. El juez ahora dicta su sentencia y dice que la orden de la corte es que será sentenciado a 50 años de reclusión. En este momento, la madre del bebé confronta a Rodríguez y cuando comienza a hablar de su otro hijo, Rodríguez insiste en que ella le diga la verdad al otro niño. Le dice que cuando se haga mayor hará preguntas y que ella debe decirle la verdad. Los funcionarios de la corte sacaron rápidamente a Rodríguez de la sala del tribunal y actualmente cumple su sentencia de prisión de 50 años. Ese es Damon Kemp. Está acusado de doble asesinato de sus compañeros de cuarto en Daytona Beach, Florida. La policía fue llamada para investigar un robo en un complejo de apartamentos y fue aquí que supuestamente Kemp confesó los asesinatos. Originalmente, él se estaba quedando con sus 2 compañeros de cuarto cuando a las personas les dispararon varias veces en el apartamento. Durante la audiencia de fianza de Kemp, lo escoltan a la corte en una silla de ruedas. El juez intenta llamar la atención de Kemp, pero este lo ignora por completo. En su primera audiencia frente a la familia de la víctima, él se puso tan difícil que los familiares tuvieron que abandonar la sala. Kemp se encuentra actualmente en la cárcel del condado de Volusia esperando su juicio. Este es Anthony Kirkland, un asesino en serie convicto en Cincinnati, Ohio. Él mismo dijo que era un malvado, un monstruo y que tenían razón, que incluso su mamá lo odiaba y que no la culpaba por eso.
Kirkland había cumplido previamente una sentencia de prisión de 16 años por el asesinato de su exnovia. Unos años después de su liberación, Kirkland comenzó su ola de asesinatos. Durante un periodo de 3 años, mató a 4 mujeres, 2 de ellas adolescentes. Kirkland fue arrestado después de su cuarto asesinato cuando lo atraparon con una de las víctimas y el iPod de ella, lo que lo convirtió en el principal sospechoso. Eventualmente la policía pudo atribuir todos los asesinatos a Kirkland. En la corte, mientras se leen los cargos, Kirkland se enfrenta a la pena de muerte y luego parece desmayarse. Contando los 4 asesinatos agravados, Kirkland fue declarado culpable más tarde por todos los cargos y sentenciado a muerte. Actualmente se encuentra en el corredor de la muerte esperando su ejecución en el Centro Correccional de Chillicothe. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscríbete al canal para más videos. ¡Hasta la próxima!